Bueno, pues muy buenas tardes a todos mis compañeras y compañeros de eh, el, la- el doctorado en negociación y mediación. Y por supuesto, agradezco muchísimo al Instituto de Mediación de México y al maestro, al doctor Alejandro Nató, que haya tenido la confianza para que yo les pudiera platicar un poco de todo el tema de lo que significa la violencia de género, pues para el mundo entero, no solamente para México, aunque estaremos enfocados en ver la situación de lo que está sucediendo con la violencia en nuestro país, en la violencia que está dirigida fundamentalmente a las mujeres. Porque pues cuando hablamos de género, en realidad estamos hablando de hombres y mujeres. Y sabemos y somos conscientes también que los hombres están padeciendo también una violencia sistemática, sobre todo los jóvenes en nuestro país. Pero ahorita vamos a hacer una distinción por propósito de la clase sobre mediación y derechos humanos, que es lo que estamos revisando con el maestro Alejandro Nato. Y luego de este agradecimiento a ustedes por el favor de su atención y a Alejandro y al Instituto de Mediación, especialmente a la doctora Luz de Lourdes Angulo, eh, yo sé que todas las personas que estamos en este ejercicio académico para obtener el grado de doctorado, más o menos hemos tenido talleres de sensibilización o de capacitación en relación a lo que significa o lo que es el género. Entonces, conceptualmente no me voy a dedicar mucho tiempo a la parte esa de los conceptos básicos para entender la perspectiva de género. Lo voy a obviar un poco para poder entrar en materia de lo que significa la violencia de género. Pero comenzaría por decir que la Organización de las Naciones Unidas, cuando habla de género, se refiere a los roles o comportamientos que asumimos hombres y mujeres de acuerdo a una asignación que se nos da de manera cultural. Es decir, desde que nacemos o desde que estamos en el vientre de nuestras mamás, sobre todo ahora que ya sabemos el sexo de los bebés con anticipación, le vamos asignando una serie de características a esas personas que traemos en el vientre. Si sabemos que es mujer, bueno, empezamos a pensar en un hombre que tenga que ver obviamente con lo femenino, o si es hombre con algo de lo masculino, pero también empezamos a pensar en colores, en diseños de cuartos o de ropa, ¿no? Para unos y otros. Los colores son muy importantes y durante muchísimo tiempo, en la primera fase de mis clases de perspectiva de género por allá de los años 70, pues se decía mucho el ejemplo, ¿no? Bueno, si es hombre es color azul y si es mujer es color rosa. Y a pesar de que hemos avanzado mucho en eso y que ya se piensa más en colores neutros para niñas y niños o bebés, pues todavía en una franja muy amplia de la sociedad, cuando se habla de mujeres, se le asigna una serie de colores, roles, lo que esperamos de ella cuando sea un ser humano que se va evolucionando en la edad. Y luego cuando pensamos en los hombres, pues también le damos una serie de características. Bueno, pues para la Organización de las Naciones Unidas dice que los roles son los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada, porque no es lo mismo la sociedad mexicana que el Congo, que Alemania, que Canadá, que Noruega, que Suiza, que Francia,
Cada sociedad, cada cultura asigna roles de acuerdo a su propia desarrollo cultural. Entonces, bueno, pues viviendo en México o en América Latina, que compartimos cultura, pues les asignamos a las mujeres y a los hombres una serie de comportamientos o de roles. Y esos atributos que se nos son asignadas y asignados desde el momento en que nacemos, pues va a tener que ver al futuro con nuestras oportunidades. Como a las mujeres se les piensa o se les pensaba hasta finales del siglo pasado, ya quizá menos a finales del siglo XX, que se va a desarrollar en el ámbito privado, bueno, pues entonces las oportunidades de las mujeres estaban en desarrollar aprendizajes, habilidades que tenían que ver justamente, pues, con lo que es la labor típica de una ama de casa, porque estábamos en el ámbito de lo privado. Entonces, se nos enseñaba desde chiquita a servir, ¿no? Al hermano, al papá, hasta el vaso de agua, ¿no? Ustedes recordarán, tráeme agua, y ahí estaba la llave, ¿no? Porque en ese entonces no consumíamos agua embotellada, y ahí estaba el vaso, pero a ver, sírvele a tu hermano, quiere un vaso de agua, o sírvele a tu papá. Y estábamos acostumbradas de manera muy normal a que nosotros debíamos de obedecer y servirles el vaso de agua, servirles el plato de comida, y los señores se sentaban a la mesa y había toda un comportamiento en la mesa que es tan significativo del servicio de las mujeres. Entonces, lo importante era desde chiquita que supieras cortar fruta, verdura, cocinar, sazonar, en fin, todo ese tipo de cuestiones que todos sabemos. Pero a ellos se les desarrollaba, pues, para empezar, que deben de ser servidos, y por otro lado, pues eran los que iban a la escuela. Déjenme decirles que la matrícula femenina empezó a incrementarse, sobre todo a finales de los años 80, ya en secundarias, en preparatorias y en las universidades. Antes de eso, estamos hablando de los años 50, a principios de los 50, muy pocas mujeres tenían acceso en México a la educación formal. En todo caso, se te daba la primaria y, si ustedes recordarán, solamente se te daba la capacitación para que fueras secretaria, enfermera, es decir, todo esto que era como la continuación del servicio. ¿A quién? Pues a un hombre, a un doctor, que era el que te iba a ordenar. Entonces, estos roles socialmente aprendidos van cambiando como va cambiando la sociedad. Sin embargo, el género sí determina y permita qué se valora en un hombre y qué se valora en una mujer en un contexto determinado. También me gustaría, esto es lo básico que nos dicen en cualquier curso que nos dan en nuestras oficinas sobre lo que es el género. Posteriormente, pues tenemos que distinguir que hombres y mujeres biológicamente, efectivamente, somos diferentes, tenemos diferencias biológicas. Pero una cosa es la diferencia biológica, que es el sexo, ¿no? Que define a hombres y mujeres, y otra cosa, y esto es muy importante tenerlo muy claro, es el género. El género es a los atributos sociales y las oportunidades que se nos brindan a hombres y mujeres de manera diferenciada y por lo general desequilibrada, de las cosas que podemos desarrollar en la vida. Y con base en esas características biológicas, es decir, nuestro sexo, se nos construye y se nos normaliza una serie de desigualdades sociales de las cuales no nos percatamos. Por eso es que aún hoy en día, y de manera muy notoria, por ejemplo, para mí,
con amigos míos que tienen doctorados, maestrías, con una gran experiencia de trabajo con mujeres, no dejan de no tener claro por qué estamos luchando las mujeres por la igualdad ahora. Si nos dice, si somos iguales, y parecería que así es, pero la verdad es que no. Tenemos serias desventajas, que es lo que vamos a analizar justamente en relación al tema de la violencia de género. Esta diferenciación impone relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y a estas desigualdades les vamos a llamar estereotipos de género, que con frecuencia se usan para justificar la discriminación hacia nosotras las mujeres. Y estos mensajes de desigualdad, pues los vemos reforzados, los estereotipos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos retratan como personas o seres inferiores a las mujeres en una variedad de envases. Por ejemplo, ustedes vean, dense a la tarea de ver cuántos anuncios de limpieza en los hogares, de cuidado y de atención hay en la televisión abierta o en la televisión pública, porque ahora afortunadamente podemos elegir a través de la nueva programación en internet una gama muy grande de programación. Pero me refiero a la televisión pública de nuestro país específicamente. Ustedes verán a las mujeres limpiando, pero además que están limpiando o están cocinando para el bebé, están ellas preciosas, delgadas, con una piel humectada, incluso están bailando con el trapeador, con la escoba, limpiando su casa como algo muy gratificante, porque es para la familia que tú has creado o tú has decidido tener, ¿no? Entonces, pues estos estereotipos se desarrollan desde las canciones, y no me dejarán mentir la gente más joven. Por ejemplo, el gran tema que tenemos con la música rapera, ¿no? Sobre la cuestión incluso de sexo implícito con las mujeres, ¿no? ¿Qué significamos para muchos de estos jóvenes raperos o qué significan esas jóvenes mujeres? Como antecedente para hablar de todo este tema de género, tenemos la Conferencia Mundial de la Mujer que se realizó en la Ciudad de México en 1975. Ahí del trabajo muy importante de feministas y del movimiento amplio de mujeres de todo el mundo, se dieron cita en 1975 en la Ciudad de México. Y de ahí salió la Declaración de México sobre la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz. Es decir, fíjense cómo, bueno, también desde ese entonces las mujeres ya por las propias mujeres éramos consideradas como personas que promovíamos la paz en el mundo. Posteriormente a 1975, conoceríamos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Esta es una convención que fue aprobada en 1979, a la que le seguiría la segunda conferencia de la mujer en 1980 en Copenhague, donde ya no se habla solamente de un marco muy bonito de palabras, sino ya de un plan de acción, porque decíamos las mujeres, bueno, pues ya hemos dicho que necesitamos igualdad, que necesitamos un piso parejo para hombres y mujeres para desarrollarnos, que necesitamos acabar con los estereotipos de género, que necesitamos, gracias a esos estereotipos de género, acabar con la discriminación. Y entonces se hace un programa de acción en 1980. Posteriormente se hace la tercera conferencia,
de la Mujer en 1985 en Nairobi, Kenia. Y obviamente, ahí también se afina muchísimo más el plan de acción ya para los gobiernos, haciéndoles un llamado a los gobiernos para que pusieran cartas en el asunto y no lo asumieran de que, bueno, pues las mujeres ahí andan, ¿no? Haciendo su trabajo y eso no tiene ninguna implicación o un efecto vinculante para los gobiernos de los estados. Ya en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Declaración de Naciones Unidas, se habla sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, porque justo en ese periodo, cuando las mujeres empezamos a visibilizar y a ya no naturalizar la violencia de la que somos objeto en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, empezamos en ese plan de acción a hacer notar que somos víctimas de violencia, pues en 93 se habla ya de la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Y se celebra en Viena, en Austria, la Conferencia de los Derechos Humanos en 1993. Y luego vendría en China, en 1995, en Beijing, la cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres. Y aquí hay, aparte de una declaración, una plataforma de acción que adopta el reconocimiento de que los derechos de la mujer son derechos humanos y que la violencia contra nosotras las mujeres constituye una violación a nuestros derechos humanos. Entonces empezamos a trabajar también desde ese entonces en el tema de la discriminación. La violencia contra las mujeres, decíamos desde ese entonces, es un fenómeno multicausal, pero que tiene raíces muy importantes en la discriminación. Hoy en día, con el llamado micromachismo, ¿verdad? Que finalmente es machismo. En nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros grupos de WhatsApp donde compartimos con hombres, con formación académica, con formación profesional profunda. Yo les voy a poner solamente un ejemplo porque yo, aparte, formo parte de muchos grupos de mujeres en el país. Ahorita les voy a decir cuáles son. Pero también formo parte de grupos editoriales en mi estado, en Sonora, de hombres y donde soy única mujer. Y entonces me doy cuenta de cómo juegan los hombres, porque además como yo participo muy poco, a veces por falta de tiempo, por lo general es así, hay muchas discusiones, pero por ejemplo, el otro día estaba yo interactuando con mi equipo de un programa de radio que los invito a escuchar, de Yo Tengo Otros Datos. No sé qué comentario hice y entonces uno de mis compañeros, sí, dice, así son todas las mujeres, unas envidiosas. Entonces, inmediatamente, o sea, yo sin pensarlo, y los hombres también, y hubo un silencio, ¿no? Como que no pensó. Bueno, sí, también me pone, los hombres también son envidiosos, pues, entre paréntesis, ¿no? Me dice, pero no todos los hombres. Digo, pero no todas las mujeres. Bueno, sí, y ya, no. Pero es como para marcar. Y es una persona, un luchador social al que, bueno, se le debe muchísimo en el estado de Sonora, pues todo su perfil, no solamente académico, sino de participación ciudadana. Y entonces, y además es psicólogo, ¿no? Entonces, y ha tenido en su vida
una participación muy intensa con mujeres, como ahora lo está teniendo conmigo en un programa de radio, ¿no? Otro ejemplo del micromachismo, que no deja de ser machismo, y también lo detecté en un compañero de radio que dijo, se refirió a, por ejemplo, no es un ejemplo, así fue, así pasó al aire en radio, y yo estaba, de este lado estaba escuchando el programa, dijo, híjole, dijo, es que este cuate, refiriéndose a alguien, corrió como vieja. ¡Wow! Dije yo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso si mi compañero es hasta feminista, no? Bueno, pues entonces tenemos ese tipo de cuestiones y en el chat, si nosotros lo revisamos, incluidas las mujeres porque está normalizada la discriminación, hacemos comentarios, sí habla mucho como hablan las mujeres demasiado, no se callan, no entienden, ¿no? Ese tipo de cuestiones. O definitivamente dicen, híjole, es que las mujeres no tienen lado, ¿no? Ese tipo de cuestiones es parte de la discriminación machista, aunque últimamente se les ha dado por llamar micromachismo. O mujeres juntas ni difuntas. No, bueno, nosotras mismas, no, pues es que si le pegaba y se quedaba allí, era porque le gustaba, ¿no? ¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta que era víctima de violencia de género? Si está lleno de información de violencia de género, ¿no? Lo cierto es que nuestros gobiernos, sean del orden federal, estatal o municipal, no han hecho muy buenas o no han hecho más bien campañas para visibilizar la violencia hacia las mujeres. Muy bien, entonces la violencia contra las mujeres se volvió a partir de los años 90 en un tema emergente dentro de la agenda de los derechos humanos que va de la mano de la lucha contra la discriminación. ¿Qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? En el artículo 2 nos dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Pero también nos diría esta declaración en el artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos y todas tienen derecho a igualdad protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Esto daría pie a otro documento muy importante y que ahora mismo estamos revisando con el maestro Alejandro Nató, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, que en su artículo primero establece la siguiente definición. La expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión, a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad de hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural, civil o de cualquier otra esfera.
Es así como a partir de estos documentos rectores, estas legislaciones, es como empezó a permear en los diferentes órdenes de gobierno la necesidad de capacitar a todo el personal, bueno, si no a todo el personal, sobre todo aquel que tenía trato muy directo con los grupos vulnerables. Y como en la mujer, por su alto grado de discriminación, es un grupo vulnerable, se empezó a tener la solicitud de manera transversal, sobre todo a través de los institutos nacionales o estatales de las mujeres, toda esta necesidad de visibilizar la importancia de la perspectiva de género. Y la perspectiva de género ha sido muy necesaria. La verdad es que independientemente de que ya hemos tomado un curso allá a finales de los 90, otro cursito por allá en el 2004, 2005, y pensamos que con eso es suficiente para nosotras en nuestra vida cotidiana, no tener actitudes discriminatorias, no solamente los hombres hacia las mujeres, sino de las mujeres hacia las propias mujeres, es muy importante repensar la herramienta metodológica, la herramienta teórica que significa observar, ponerte los lentes de la perspectiva de género. Para mí ya es algo introyectado. Yo cuando hablo con mujeres, sé cuando no tienen perspectiva de género, pero tampoco lo voy a estar machacando todo el tiempo. Sé que no lo tienen, sé que no tienen introyectado o no se han ido a hacer un análisis de la vista. ¿A cuántos nos ha pasado que nos pregunta nuestra mamá, nuestra amiga, oye, ¿ves bien? Como decir, ¿escuchas bien? Y decimos sí. Y decimos que sí porque nunca hemos ido al oculista. Y nunca nos han dicho que somos miopes o tenemos astigmatismo u otra deficiencia visual. Entonces, ¿qué pasa cuando le hacemos caso a alguien que nos dice, yo creo que no ves suficientemente bien? Ah, bueno, pues entonces vas a el oftalmólogo, ¿verdad? Que es lo propio, y te haces un análisis de la vista. Y entonces el oftalmólogo sale con esta situación y te dice, ¿sabes qué? En el ojo izquierdo tienes tantos grados de miopía, en el derecho tanto de astigmatismo, y entre los dos, por eso no enfocas bien, en fin, mil cosas. Y uno se queda, ¿pero cómo? ¿No? Bueno, pues es igual. Cuando nosotros nos tomamos en serio y tomamos buenos talleres de perspectiva de género con gente profesional de la perspectiva de género, no la que la estudió, no nada más que leyó la ley, entonces pone ahí unas diapositivas y cita la ley, no, sino que aparte le ha tocado participar activamente en grupos de sociedad civil donde ves a mujeres más vulnerables que tú y te es muy fácil ver la violencia y la discriminación de la que son objeto. Y entonces te empieza a remover, no aquí solamente la cabeza, sino también el estómago, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes esa herramienta, esa metodología para analizar constantemente en tus grupos de WhatsApp de mujeres, yo tengo infinidad de grupos de mujeres donde todo el tiempo se están riendo y menospreciando porque somos imbéciles, porque somos tontas, porque nada más servimos para servir al marido. Yo tengo muchos grupos así, no digo nada, me callo y más bien refuerzo para contrarrestar con cosas en las que a las mujeres nos posicione de manera pues más que nos empodere, vaya, ¿no? Por usar ese término. Entonces, esta herramienta, la perspectiva de género, nos va a permitir ver
visibilizar las desigualdades en el acceso a los bienes y servicios, a las oportunidades y a nuestros derechos. Y asimismo, nos va a servir para ver la inequidad en la distribución de los recursos, en lo laboral, en lo social y en lo familiar. Nos va a permitir hacer un diagnóstico en nuestras oficinas, en nuestras casas, sobre qué tanto somos discriminadas cotidianamente. Yo no estoy diciendo aquí que los hombres no sean discriminados. Si lo son, tan sirve la perspectiva de género que cuando se empezó a acuñar la palabra discriminación, ni siquiera existía la discriminación para usar a los hombres. Es un término que se acuña al interior de la teoría feminista de la historia, como para ver que hay muchos hombres con muchas vulnerabilidades y muy discriminados por color de piel, por posición económica, por atributos físicos, en fin. Pero se agradece a la perspectiva de género el término de discriminación. Ok, entonces, cuando nosotros podemos hacer un diagnóstico con esa perspectiva, estamos en capacidad de incidir. ¿Incidir en qué? Incidir en nuestras familias, incidir en una comunidad. Y aquí abro otro paréntesis. Yo soy una persona también muy activa en mi grupo de mi fraccionamiento en el espacio donde vivo. No solamente estoy en chat de seguridad del fraccionamiento. También estoy entre los vecinos que más ayudan. Es decir, que nos vamos a barrer parques, nos vamos a... Si no todo el tiempo es como pudiera pensarse, pago la cuota de mantenimiento del lugar donde vivo y ya no tengo nada que hacer. No, pues aparte de que pagas la cuota, es muy importante esta actitud proactiva. Bueno, pues también formo parte de eso, pero también formo parte de ese contexto enorme en mi privadita. Y les voy a poner otro ejemplo de discriminación de la que soy objeto yo. Y ayer y antier, esto es una cuestión de la semana pasada acá. Uno de mis vecinos, estamos en un chat, las vecinas y los vecinos. No somos muchas casas dentro de esta privada que está dentro de este fraccionamiento. La discusión es, bueno, la puerta peatonal, porque aparte que está cerrada el fraccionamiento, cada privada está cerrada. Doble para la seguridad, ¿no? Bueno, que yo tengo otra perspectiva de la seguridad que no tiene nada que ver con encerrarse. Pero bueno, aquí vivo. Entonces dijo uno de los vecinos hombres, hay que hacer un presupuesto para cerrar la entrada peatonal, porque esa la abre cualquier gente. Entonces, sí, vecina, sí, vecino, sí. Y 2, 3 días después manda un presupuesto. Este es el presupuesto y nos toca tanto. Y yo dije, bueno, pues como en los gobiernos, dije, en el chat, como en los gobiernos, pues hay que buscar otras perspectivas, otras, otros presupuestos. Y ahí me tienes buscando presupuestos. Ya mandé los presupuestos. Pues, ¿qué creen? Aunque son más baratos los que yo mandé, dicen, pero no tiene esto, el vecino que mandó el primer presupuesto. Pero no solamente eso, cada vez que yo digo cosas, él me interpela. Como que se siente, y saben que me preocupa muchísimo, pero tampoco lo voy a decir ni lo voy a señalar, porque a las vecinas también las estimo mucho. Ellas se quedan calladas cuando él me empieza a interpelar. Ya en corto me dicen, ay, qué barbaridad, oye, no le hagas caso, es que él es así. Uy, yo me quiero, o sea, le digo, híjole, pues, qué lástima, tan linda la vecina, tan
dedicada a sus hijos, a familia, y ya me imagino, no ha de opinar en su casa ni qué se come, ni qué se desayuna, ni qué se cena, o a lo mejor sí, porque es el rol que le toca. Entonces, pues, para mí es muy fácil ver que la discriminación de la que soy objeto es porque soy mujer, ¿no? Y en la universidad igual, y con muchas compañeras que que discriminan también por cuestiones por género, por estos roles que decía al principio, son introyectados en una cultura. Bien, entonces, la perspectiva de género busca un cambio que genere equilibrio. Un equilibrio ¿para qué? Para que todos podamos decidir. La democracia pasa, ya lo vimos con el maestro Alejandro Nató, porque todos tengamos la capacidad de decidir. Entonces, mientras participemos las mujeres, estamos hablando de todo menos de democracia, ¿no? Las mujeres también tenemos que ser tomadas en cuenta en el aspecto político. Además, cuando nos empezamos a formar académicamente, nos encontramos que también tenemos acceso a cargos y también podemos ser, no solamente votar o emitir el voto, sino ser votadas. Y luchamos por el 50 y 50. 50 y 50 ¿en qué? En los cargos de elección popular. Desde la Cámara de Senadores, diputadas locales, alcaldías, decimos esto, paridad horizontal y vertical. Lo hemos logrado, esto en menos de 20 años. Sin embargo, también ahí se vive violencia política a las mujeres. Muchas mujeres en los procesos electorales son violentadas constantemente y muchas de ellas prefieren retirarse de la contienda política a seguir. Son asesinadas en nuestro país por participar. Ya que dijéramos del mundo indígena, ¿no? De las mujeres indígenas, que se merecen el mismo respeto que cualquier persona, tienen la misma dignidad. Entonces, pues es fundamental, estimadas y estimados compañeros, ver que hay un desequilibrio estructural y que la perspectiva de género lo que nos va a brindar es esa herramienta, esos lentes para ver dónde existen desequilibrios y dónde tenemos que trabajar muy duro. Y en la mediación no es diferente. ¿De acuerdo? Vamos a entrar entonces ahora sí al tema que me encargó el maestro Alejandro Nató. Violencia de género. Cuando hay discriminación, no hay un piso parejo, hay desequilibrio, estamos sufriendo violencia. Y nace la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. Está llamado texto, que también estamos revisando, la Convención Belén do Pará, que en su artículo 1 dice: para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Se dieron cuenta a nivel global, ¿no?, que las mujeres eran demasiado violentadas en el espacio privado, hechas para el servicio, hechas para obedecer. La preocupación fundamental de este mundo capitalista, global, neoliberal, lo importante es que todas y todos tengamos capacidad de producir riqueza. Pero ¿qué pasa cuando el 50% de la población no está o es muy vulnerable a producir riqueza? ¿Qué pasa cuando los hospitales los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, llegan por mujeres? Ay, mira, se rompió la cabeza. Ay, mira, se cayó y se quebró la mano. Ay, mira, se le rompió el pie.
Ay, mira, se golpeó con la mesa y se le quebraron las costillas. Pues que empezó la Organización Mundial de la Salud a detectar, porque ya había médicas al interior de la OMS, mujeres, que ya habían ido quizás a todas estas mesas, de que no era posible de que tantas mujeres se accidentaran los fines de su casa, en su casa, ¿verdad? Mientras estaban en los trabajos, ni un golpe se daban, ¿no? Pero llegaba el fin de semana y moreteada la cara, el tabique roto con la puerta 1000 veces, entonces, aguas. La Organización Mundial de la Salud empezó a detectar, pues, que impactaba mucho el presupuesto de salud la violencia de género. No crean que nada más se hace porque sí, sino porque impacta. Así como el COVID está impactando severamente los presupuestos de nuestros países, la violencia de género impactaba muchísimo al sector salud. Y a esto se agregaron las y los adultos mayores, vulnerables también, y las y los niños. Muchas niñas abusadas sexualmente, ¿no? No denunciadas, denuncias que se cuidaban, golpeados, golpeadas, ¿no? Niños y niñas, porque es un grupo también vulnerable. Entonces, la CEDAW establece que los actos de violencia contra las mujeres son acciones graves de discriminación y la forma más generalizada de violación de los derechos humanos. Por eso es propicio hablar del tema de la violencia de género en el marco de la materia que estamos viendo con el maestro Nato. La CEDAW empezó a hacer recomendaciones. Y una de las recomendaciones, la número 19 de la CEDAW, dice o define que la violencia contra las mujeres es la expresión de la discriminación e indica que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones y que esta discriminación viola los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural del país o de su país, ¿no? Entonces, muchas veces las tradiciones de nuestros países pues nos llevan a partir de la discriminación a normalizar todo eso. Pero bueno, ¿qué hay en el mundo global? Pues hay calificadoras. Nuestro país vive de crédito, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en nuestro país se legislara que te pusieran, que es algo que estamos luchando desde hace tiempo y esperamos pronto lograrlo, que aquel hombre que no cumpla con sus obligaciones de manutención hacia su familia, o que por cualquier causa la abandone, entre como moroso en buró de crédito y no te presten para el carro, para una oficina, para una casa, pues haz de cuenta, igual, ¿no? Nuestro país es evaluado por las grandes valuadoras para ver si te prestan o no. Dicen, pero tiene el 50% de su población disminuida. ¿Cuándo nos va a pagar si no incorpora a las mujeres, si les da la oportunidad, si nos las manda golpeadas el lunes en las oficinas, si tenemos un montón de mujeres que en vez de estar concentradas en la productividad, están concentradas en que el marido ya le dejó de hablar, ya le dijo tonta 20 veces al día, se sienta ante la máquina, bueno, ante la computadora o ante su función y está pensando que es una tonta, que no sabe hacer las cosas, que no sabe responsabilizarse bien, que no es una buena mamá, que no es una buena amante, ¿no? Entonces, pues eso disminuye muchísimo la capacidad de las mujeres en una sociedad y entonces, pues las evaluadoras, con permiso, no te presto. Así tú
tuvieron que hacerle. Por eso el Estado mexicano o muchos estados de América Latina le han tenido que entrar, pero a fuerzas, al tema de la perspectiva de género, simple y sencillamente porque no te prestan. De hecho, ahorita ningún plan de capacitación, si no tiene como herramienta transversal la perspectiva de género, es algo que te lo van a observar en cualquier oficina de gobierno. Si tú estás aplicando recursos y no ves la perspectiva de género como un eje transversal, o la discriminación hacia las mujeres como un eje transversal, o la violencia y no la sistematizas, simple y sencillamente tu proyecto estará cojo y tendrás que incorporarlo. Qué mejor que lo hagas con conocimiento de causa, que lo hagas realmente porque eres una persona que puede ver la discriminación hacia las mujeres. Les voy a poner otro ejemplo de discriminación. Estamos armando lo que va a ser el próximo programa de radio. Y entonces yo, pues en el chat puse, bueno, yo voy, como siempre, a tomar los puntos de vista de las mujeres sobre tal situación que vamos a analizar, porque las mujeres tenemos una perspectiva diferente sobre los problemas sociales. Entonces voy a invitar a amigas académicas, pero también amigas luchadoras sociales de la comunidad. Y luego, me dijeron, no, pero ¿por qué? ¿Nada más las mujeres? Y yo me quedé callada también en el chat. ¿Cómo? Pensé. Y digo, no, pues es que no, pues es que todo lo que yo hago tiene perspectiva de género, no puedo dejar de hacerlo. O sea, yo lo que estoy diciendo es que si el programa dura 1 hora, yo voy a, si hay una participación de 18, 20 minutos de opiniones de señores, pues para que haya equilibrios tiene que haber el de las mujeres. Silencio del otro lado del WhatsApp. Y al ratito, no, sí, tienes razón. Yo no sé si lo digan de verdad o no, pero pues ni modo. Tengo que hacerlo, tengo que defender siempre el espacio. Así, ustedes, en sus oficinas, en sus mediaciones, es bien importante que vean que del comportamiento entre sus mediandos o mediandas, por decirlo de alguna manera, o personas que estén haciendo una negociación, una mediación, hay este lenguaje excluyente, discriminatorio. Sería muy padre que lo pudieran observar. Nosotros neutrales, sí, pero también defensores de los derechos de las personas, ¿verdad? ¿O no? Muy bien. Entonces, muchas veces las actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas, perpetúan la difusión de la práctica que entraña la violencia o coacción, como la violencia y los malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido que han ido incrementándose increíblemente, al menos en nuestro país. Muchas mujeres son rociadas con ácido por no obedecer o son asesinadas por no acceder a tener una relación sexual con alguien que fue tu expareja y que un buen día se apareció en la casa, en la puerta de tu casa para decirte, ¿y sabes qué? Pues me gustas y como hemos sido novios, y ¿qué tiene? ¿No? Y tú te niegas. Atropellamientos en la vía pública. Te esperan o mandan a alguien para que te atropellen en la calle. Hay muchos atropellamientos también. Eso es importante revisarlo en la estadística. Entonces se llega a justificar la violencia contra la mujer por esas actitudes tradicionales. Y el efecto de la violencia es privarla a nosotras las mujeres del goce efectivo, del ejercicio y aún el conocimiento, el reconocimiento de nuestros derechos y libertades fundamentales. Y esto contribuye a que la mujer permanezca subordinada
y que su participación política sea escasa y que su nivel de oportunidades de empleo sea menor que los hombres. Cada vez es menos, digo, claramente el movimiento feminista o el movimiento amplio de mujeres, cuando me refiero al movimiento amplio de mujeres, es que no todas las mujeres se definen feministas. Hay mujeres que dicen, no, es que yo no soy feminista, pero sí lucho por los derechos de las mujeres. Vaya, no importa. Lo importante es que está luchando por los derechos humanos de las mujeres. Surge la convención posteriormente, la Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en 1994. Vean cuánta legislación global hay para detectar el tema. Sin embargo, pues desafortunadamente para nuestros países la violencia hacia las mujeres ha ido más que decreciendo, ha ido incrementándose. Está como la curva de la pandemia en nuestro país, México, que dicen vamos a aplanar la curva y nosotros vemos que la aplanación de la curva debería de ser así y nuestra aplanación de la curva va así, ¿no? Hasta ahorita vamos así. Ojalá en algún punto. Primero dijeron que en abril, o que en mayo, que junio, que julio, y esto va incrementándose. En algún momento estamos esperando, bajemos. Pues así es. Las mujeres estamos esperando que en algún momento baje la violencia hacia las mujeres y no baja. En esta convención de Lem-do-Pará se determina que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Primero, respeto a la vida, respeto a la integridad física, psíquica y moral, a la libertad y a la seguridad personales, a no ser sometida a torturas, respeto a su dignidad inherente a su persona y que se le proteja en su familia, igualdad de protección de derechos ante la ley, a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos, libertad de asociación, libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley. Muchas veces tienes que admitir, si tú eres católica, pero tu marido es testigo de Jehová, pues tienes que volverte testiga de Jehová, ¿no? Adoptar la religión de tu marido, pues no. Tú tienes la tuya y él de libertad, igualdad de acceso a las funciones públicas en nuestro país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Aquí, por ejemplo, es muy fácil ver que una cosa es que las mujeres lleguemos al poder, digo, nos den un cargo, y otra cosa es ejercerlo. Y eso lo veo en todos lados. Y lo hago notar, y cuando lo hago notar, también me llevo mis reprimendas. Yo digo, oiga, ¿qué pasa? Pues ella es la titular de no sé qué cosa, de lo que sea. Lo tiene en su nombramiento. Ahora deje ejercerse, déjenlo que lo ejerza. Deja que imponga su sello. No la mande, no le diga qué tiene que hacer, porque usted ya lo hizo muchísimo tiempo. Deje que ella desarrolle su propia perspectiva de hacer algo. Eso es ejercer el cargo. Y se lo hemos dicho en nosotras, tenemos otros datos que es un movimiento emergente a nivel nacional por todo lo que dice el presidente de la República, ¿no? Sí es cierto que tiene un gabinete paritario, tiene mitad hombres, mitad mujeres, pero ¿qué pasa con las mujeres? Pues obedecen al líder. Y el líder es hombre, ¿no? Y vemos, nosotras, las mujeres en México, hemos visto con tristeza que, pues dándole razón en todo, ¿no? En la pandemia, pues, somos si la gente se enferma es porque las mujeres no estamos cuidando suficientemente bien a la familia. Si se nos mueren o se empeoran es porque, ¿por qué no los llevaste al hospital? ¿O por qué no le pusiste las compresas de agua fría? O madrecitas mexicanas, cuiden a sus familias. Tiene que ver con esta discriminación y tiene que ver con este rol de cuidadoras que tenemos.
Tanto la CEDAW como la Convención de Belém do Pará hacen referencia a la violencia contra las mujeres como una violencia de género. Y la violencia contra las mujeres se origina y se reproduce a causa de esta construcción social y cultural. Para los efectos de esta declaración, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. ¿Cuáles son los tipos? Y ahí ya vamos cerrando, a lo mejor me he explayado mucho. Es la violencia psicológica, son tipos de violencia, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual y cualquiera otras, dice la Ley General de Acceso a las Mujeres, de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley, a pesar de todos estos antecedentes de los años 90 a nivel global, resulta ser que en nuestro país se aprobó en el 2007, 2008. O sea, es una ley muy reciente, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué dice? ¿Qué es la violencia psicológica? Es la negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia. Hace una semana, en Hermosillo, una mujer fue brutalmente golpeada hasta ser asesinada por un esposo celoso. Insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, lo cual conlleva a las mujeres que tengan una baja autoestima o incluso muchas de ellas son orilladas al suicidio. La violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma o objeto que puede provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. La violencia patrimonial, la transformación, sustracción, destrucción, detención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños de los bienes comunes o los de la propia víctima. ¿Cuántos hay que cuando se separan van y le incendian la casa a la exmujer? O van y le chocan el carro, o solo pintarrajean de otro color. Tú te estás dormida y te vas a la oficina y te lo pintaron todo. Esta señora X, es esto. Bueno, aquí en Sonora me ha tocado ver que les pinten el carro, sus exparejas. Violencia económica, limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas. Este rollo de que, ¿en qué gastaste? Ay, si te acabo de dar el gasto y además tú trabajas, ¿cómo que ya no tienes dinero? Ay, qué mal eres para gastar. ¿Sabes qué? Ahora me vas a traer todos los tickets de súper y aquí los vamos a tener y para ayudarte a gastar bien, ¿no? O sea, te controlan tu tarjeta de crédito, tus cheques, tu dinero, ¿no? El de él es de él y lo tuyo es de él, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña al cuerpo y la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer y cualquiera otra, pero dentro de las violencias de cualquiera otra, estos son los tipos de violencia. Nos falta ver la feminicida, que es muy importante. Las modalidades de la violencia. Las modalidades, estos fueron los tipos. Ahora vamos a entrar a las modalidades. Las modalidades de violencia hacia las mujeres son en el ámbito familiar, laboral, docente, comunitario, institucional, feminicida, son 5,
Y también últimamente acabo de tomar un taller que estoy tomando, bueno, sí, un seminario de violencias, bueno, de paz, de cultura de paz, pero primero tendríamos que ver qué es violencia para construir paz no podemos dejar de ver la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la violencia epistemológica? Decía un maestro doctor en filosofía de la Universidad Veracruzana, maravilloso, ¿no? Que es cómo pensamos, ¿no? Desde nuestro pensamiento tenemos una violencia epistemológica donde invisibilizamos todas las violencias y todas las desigualdades. Y hay gente que tiene un cerebro así que no ve nada, ¿no? Bueno, entonces la violencia feminicida me interesa muchísimo. Un poco de encuestas. Miren, las víctimas de violencia. 62, según la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, la INDIRE, el 62.7% de las mujeres de 15 años o más han padecido por lo menos una incidencia de violencia en su vida. Con respecto a las mujeres casadas, este índice aumenta al 9.5%. O sea, 9 de cada 10 sufren algún tipo de este tipo de violencias en cualquiera de esos ámbitos. A veces en su familia lleva la cosa muy bien, pero va y tiene un jefe o una jefa que no tiene perspectiva de género. Bueno, pues de eso se trata. 36% de los homicidios contra mujeres ocurren en los hogares. Yo creo que esta cifra del INDIRE se ha ido incrementando pavorosamente. Y como características encontramos que la violencia puede ser recurrente, que son los actos de violencia contra las mujeres constantes, intencional, que lo infiere, tiene claridad respecto a su conducta, o sea, no sabía que te estaba haciendo daño. No, eso no existe. Es intencional hacerte sentir mal. Poder o sometimiento, quien infiere la violencia tiende a controlar a quien la recibe, es tendencia a incrementarse. Si tú permites que sea recurrente, que sea intencional, que se empodere esa persona en contra tuya o te minusvalore, olvídate de que, se le va a quitar algún día, se va a dar cuenta, ¿no? Esto va a ir incrementándose. Eso es lo grave. Y las consecuencias de la violencia, que es muy importante, es baja autoestima, aislamiento, miedo al agresor, inseguridad, depresión, vergüenza, culpa, codependencia. Y entonces, pues es muy importante detectar en los procesos de mediación todos esos sentimientos con las mujeres que estamos mediando o estamos apoyando de manera neutral a mediar. Cuando nosotros vemos toda esta sintomatología, tendríamos que analizar si es un proceso para mediarse o primero es importante que la víctima de todos esos malos tratos, esos tipos de violencias, tipos y modalidades de violencia, primero refuercen todo su sistema de creencias y de valores de que ella no vale nada. Entonces, ¿qué vamos a lograr en un proceso de mediación así? Pues porque prácticamente se da todo y además con gusto, ¿no? Y nosotros neutrales, quizás ayudemos a pensar, pero como no podemos intervenir, lo que sí podemos es sugerir que esa persona, pues, se atienda, se atienda. Y pues en lo último que tengo yo para decirles, en el registro de las violencias, en el 77, en nuestro país, en México, tenemos las llamadas al 911. Y en el registro del primer cuatrimestre de este 2020, el 77% de las llamadas son improcedentes, efectivamente, la gente miente, juega, pero otro no el 90, como se dijo. Y la mayoría de esas llamadas, que fueron 13
3 millones que fueron procedentes, 963,866, la mayoría son por violencia de género, por violencia en casa. O sea, es un número muy alarmante. La violencia, la violencia contra la mujer en esta pandemia, según datos oficiales, disminuyó, pero nosotros sabemos que todavía se ubica en el 53.7%. El abuso sexual se incrementó, el acoso y hostigamiento sexual aumentó en un 13.6%, la violación aumentó también, nada más que aquí, acuérdense, en los delitos hay una alta cifra negra, ¿no? Nada más estoy dando la perspectiva de nosotros, tenemos otros datos. Hay un incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar incrementó en un 27%. Los delitos contra la familia aumentó en este último cuatrimestre un 2.7%. La corrupción de menores aumentó en un 17.2%. Y esto cuando hablamos de menores, estamos hablando que sí hay niños que son vulnerables, pero mayormente son mujeres. Bueno, pues esto es lo que quisiera yo que en equipo reflexionáramos. Yo soy Marilena Carrera, soy compañera de ustedes en el doctorado, soy integrante de Mujeres y Punto, Asociación Civil de 1994. No empecé no empecé con el tema de perspectiva de género, sino con el tema del empoderamiento, pero luego me daría cuenta pues que no nos podemos empoderar si no se reconoce esa parte. Soy parte de la cadena feminista aquí en Capítulo Sonora. Soy integrante de Nosotras Tenemos Otros Datos, que es un movimiento emergente que está a todo lo que va visibilizando la violencia de las mujeres en nuestro país. Y bueno, un sinfín de grupos. Ya Luz de Lourdes sabe que me muevo en muchas plataformas. En favor, pues, de la dignidad del ser humano en general, pero me toca en este momento luchar por los derechos de las mujeres, las niñas, las adultas mayores, las indígenas. Espero que haya sido amena mi conversación y que haya servido para aclarar algunos puntos que seguramente ustedes ya saben. Les deseo una excelente tarde. Buenas tardes. Gracias, maestro Nato. Gracias, Luz. Bye.